Hola, buenas noches a todos y tal vez en unos lugares del mundo serían buenos días. Les agradezco que se conecten. Es Irene Masi de Vida y Fortaleza, Life and Strength. Como nosotros conocemos, esta es la iglesia de San Diego donde nos congregamos a servirle al Señor y siempre estamos dispuestos a llevar el mensaje y les agradezco porque yo sé que ustedes son parte de esta iglesia. Siempre recuerden que la iglesia es del Señor, que no se trata de un solo edificio, sino que la iglesia somos nosotros mismos. Solo ese es el lugar donde nos congregamos. Bueno, en esta tarde los invito a que tomemos un momento para darle la bienvenida al Espíritu Santo y para que Él abra nuestros oídos y ojos espirituales. Y como sabemos, estamos aún en el libro de Primera de Samuel. Es donde tú te encuentres, cierra tus ojos y te pido que le des gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él va a hacer en tu vida hoy y siempre. Bienvenida, María Doris. Gracias, bienvenido a los que se están conectando. Si no alcanzo a mirarlos, les doy la bienvenida de todas maneras con todo mi corazón. Oremos. Padre Celestial, en esta misma noche te damos gracias porque sabemos que tú tienes algo maravilloso para nosotros. Cada día tenemos algo nuevo que aprender. Nunca cesaremos de aprender de ti. Siempre, Señor, tú estás ahí dándonos una palabra nueva, una palabra de aliento, una palabra de fuerza, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que el Espíritu de Dios será, Señor, el que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que seas tú hablando y no nosotros. Que seas tú, Señor, dándonos a entender lo que quieres hablarnos. Padre, te pido que donde estén las personas que se están conectando en este momento o se conectarán, que toques profundamente sus corazones, Señor, para que tu palabra penetre, porque dice que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que rompe la roca en dos, que penetra, Señor, hasta las coyunturas, más allá de los huesos, Señor, y que siempre llevará a cabo, Señor, para lo que es mandada hacer, que es, Señor, llevar el mensaje de la salvación del mundo. Gracias, Espíritu de Dios. Bienvenido en el nombre de Jesús. Como sabemos, ahora nos encontramos en Primera de Samuel 23 y 24. Previamente, recordamos que, ¿verdad? Fue la 22. Te voy a dar una recapitulación de la vida de David. Dice, podemos aprender mucho de la vida de David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso se encuentra en Primera de Samuel 14. Si has seguido con nosotros, ¿verdad? Esta enseñanza. Dice, se nos presenta David por primera vez después de que Saúl, ante la misericordia del pueblo, fue hecho rey. Esa se encuentra en Primera de Samuel 8:5. Saúl no estaba en la altura como el rey de Dios, mientras que el rey David no se encontraba a la altura, porque aún ellos fue el pueblo que decidió escoger a Saúl, pero te voy a decir una cosa, Dios lo ungió, era el ungido de Jehová. Dice, pero Saúl no estaba a la altura como el rey de Dios, mientras que el rey Saúl estaba cometiendo errores uno tras otro. Dios envió a Samuel a encontrar su pastor elegido, David. Y si recuerdas que fue David que estaba con los corderitos, escogido, el más menor de todos. Mas sin embargo, cuando llega Samuel para buscar al ungido, ¿verdad? Que sería el próximo rey, todos pensaron que iba a ser uno de los hijos de Isaí, ya que todos eran hombres de batalla, de guerra, y todos estaban preparados. Mas sin embargo, él era un simple, ¿verdad? Pues pastor, un pastorcito, ¿verdad? Así le llamaban porque era pequeño, era un muchacho que entre los 12, como te digo aquí, dice, se creía que David tenía entre 12 y 16 años de edad cuando fue ungido como el rey de Israel.
Él era el más joven de los hijos de Isaí y una elección poco probable para ser rey, humanamente hablando. Samuel pensó que Eliab, el hermano mayor de David, era sin duda el ungido. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y aquí, como te mencioné hace unos minutos, dice que la característica de David, que él tenía el corazón de Dios, o sea, era su corazón tan similar a Dios, pero ¿sabes por qué? Que si te pones a pensar, él era un pastor. ¿Y qué nos dice en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor, ¿verdad? Así nos tiene aquí a nosotros. Como guerreros tal vez no nos sentimos capaces ni valientes, pero más sin embargo el Señor mira el corazón. Bueno, ahora vamos a continuar con la enseñanza y te voy a leer unos capítulos de Primera de Samuel 23 y después unas del 24 para poder hacer un resumen de ello. Y si tienes tu Biblia, te pido que la tomes. Y es muy importante que tú estudies la palabra, que tú leas la Biblia, que tú la sigas, porque el Señor nos habla a todo momento de diferentes formas. Y te voy a leer, vamos a empezar en 1 Samuel 23, del 6, lo vamos a leer hasta el 13. Y para recapitular, aquí era la guerra en este pueblo de Keilah, si la puedes leer. Este pueblo de Keilah, los filisteos vinieron a atacarle y Saúl era uno de los que resguardaba esta ciudad. Mas sin embargo, Saúl, por estar siempre enfocado en matar a David, no estaba preparado para ir a ayudar a esta ciudad. Y David se prepara y va y ayuda a esta ciudad, pero sin antes primero consultar a Dios, porque David siempre consultaba al Señor. Y cuando le dicen a David sus personas que estaban con él, que eran su ejército que él había escogido, y le dicen: no, pero pues es una ciudad, si vas ahí muy grande, le empieza a decir, ¿verdad? Vienen los filisteos, ¿qué puede pasar? Y David ya se lo había pedido a Jehová una vez, y Jehová le dijo que fuera, pero cuando le vuelven a decir, a meter ese temor que los filisteos eran un pueblo muy fuerte y que tal vez, ¿verdad?, no ganarían, entonces él vuelve otra vez a consultarle a Jehová. O sea, él no se dejó llevar por lo que le dijeron sus, ¿verdad? Pues en ese eran los que trabajaban para él, pero más que nada el ejército que él había escogido, y eran hombres leales y fieles. Y ellos, ¿verdad? Pues a lo mejor tuvieron temor, pero sabemos que David ya había vencido a Goliat, pero pues dijo él: no, es en el nombre de Jehová. Y él le pidió y fue y él tomó esa ciudad. Vamos a seguir. Hay mucho que abarcar, pero por eso te pido, estudia los versículos. Si sabes el que sigue, léelo en casa. Y después que termine, cuando tengas tiempo, léelo, pide al Espíritu de Dios que te guíe. Nosotros te damos una base en lo que podemos, ¿verdad? Quisiéramos darte aún más, pero acuérdate que el Señor es tu guía espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice 1 Samuel 23, del 6, y vamos a terminar aquí hasta el 13, dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amilec, huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Imagínate, a todo el pueblo, y David tenía como 600 hombres nada más, pero a Saúl convoca a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David, no para defender la ciudad, que él era una de las ciudades que él tenía que defender, sino él decide que ya que David va a ayudar a esa ciudad, él va a usar eso para matar a David. Dice, para poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendió David que Saúl ideaba el mal contra él. Él dijo,
Abiatar, sacerdote, trae el ephod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. Él pensó que iba a ir a destruir la ciudad a causa de ella, pero más sin embargo, Saúl estaba pensando que era la más forma. Yo me puse a estudiar sobre la ciudad y era una ciudad muy fortificada y tenían muros y tenían cerraduras siempre. Entonces Saúl pensó que era la forma que él iba a atrapar a David y así también pues destruir la ciudad. Y esa ciudad David ayuda a defenderla de los filisteos. Y luego dice David en el 11, ¿me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? Esa es una pregunta. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Esa es la segunda vez que él pregunta al Señor. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah, y anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah. Te voy a leer otros versículos, 3 más adelante. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl se había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Y entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Ya sabemos que Jonatán y David tenían una historia como amigos, ¿verdad? Y Jonatán siempre sabía lo que su papá iba a hacer. Y Jonatán, como un buen amigo, él siempre iba y le daba un consejo. Pero aquí dice que lo fortaleció de Dios. Que le dio palabra, que le dijo, más adelante tú te pones a leer y él le va a decir que él sabe que David será el ungido de Jehová, el próximo rey de Israel, y que por lo tanto le pide que él sea su segundo. Él sabía que iba a tener un favor porque él lo estaba ayudando. Y después vas a seguir a la historia, ¿verdad? Que no pasa así, ¿verdad? Porque Jonatán muere. Pero hace una promesa, hace un pacto con David, que él tendrá misericordia de él. Y mira, te voy a decir una cosa, cuando tú te pones a ver el ámbito espiritual de lo que está pasando, y nos vamos a ir al ámbito espiritual, porque aquí estamos viendo las guerras y decimos, ay, pues cómo había tanta guerra, ¿qué estaba pasando? Había, ¿verdad?, muertos por aquí, muertos para allá, muchos niños morían, hombres, mujeres. Pero te voy a decir una cosa, si tú sabes, ¿verdad?, la historia de que Jesucristo viene de la descendencia de David, y tú sabes que el enemigo siempre quiso acabar con la vida de la simiente del Señor, porque ahí te dice desde el principio, ¿verdad?, que el enemigo era la serpiente y que la mujer le heriría el carcañal. Y sabemos que de esa descendencia de Isaí viene Jesucristo. ¿Y qué quería hacer el enemigo? Sabemos que Saúl fue ungido, pero ¿qué hizo Saúl? Se rebeló. Él se encontró el pecado original que se encontró en Satanás, que fue, él se exaltó a sí mismo, se vio en poder y dijo, yo puedo, ¿entiendes? Yo tengo el poder, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y sabemos que va y él toma y entra a dar este holocausto cuando no le pertenecía a él, sino le pertenecía al sacerdote Samuel. Y entonces el Espíritu de Dios se aleja de él, viene un espíritu que lo atormenta, pero ese espíritu que lo atormenta está tras la vida de David porque quiere acabar con la simiente que será entonces donde viene Jesucristo, que era el rey, que él desde entonces el enemigo quería por eso acabar con esa descendencia, y él sabía que si acababa con David, entonces que se iba a acabar
que no iba entonces Jesús a nacer, pero sabemos que para Dios no hay imposibles, y lo que Él ya tiene propuesto se hará, no importa qué pase, porque la palabra de Dios se va a llevar a cabo. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero más su palabra no pasará. Tenemos que aprender a entender el ámbito espiritual que vivimos y qué es lo que está pasando ahora. Todo es revelante, todo tiene que ver el ayer y el ahora. Porque si Jesucristo no haya nacido, no tendríamos salvación. No teníamos vida eterna, no tendríamos el Espíritu Santo, viviríamos perdidos, como esa alabanza que dice, perdidos y sin dirección. Si te das cuenta, cuando ese espíritu malo de tormento tomaba control de Saúl, trató de matar en varias ocasiones a David y él se hizo a un lado y lo esquivó. Pero el Señor quiere que aprendamos a vivir en obediencia, en lealtad. Dice su palabra que para Él los sacrificios, la obediencia es mejor que el sacrificio. O sea, ¿cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en la mía? ¿Hay cosas que están estorbando para que no cumplamos ese propósito eterno? Te voy a decir, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que dice que Él cumplirá su propósito en ti, porque su misericordia es para siempre, pero también dice, ¿verdad? Que Él, no importa que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, dice que absolutamente nada te separará del amor de Dios. Cuando Él ya tiene un plan en tu vida, no hay demonio, no hay diablo, ni tú misma te podrás separar de lo que es el amor de Dios, pero te vas a dar muchos topes, me voy a dar muchos topes si no hacemos lo que el Señor nos dice, si no activamos nuestros oídos espirituales. David era una persona conforme al corazón de Dios porque él amaba, pero sabes, más que nada, él sabía quién peleaba su batalla. Él sabía que no era él, sino era Jehová de los ejércitos. Y sabemos que si lees, ¿verdad? En las pasadas, cuando comete los errores, varios sacerdotes mueren por el error que David comete. Pero una cosa te voy a decir que aprendí cuando lees los salmos, que David siempre se humillaba y le pedía perdón a Dios y todo cambiaba. Así es que si hay algo que esté estorbando en tu vida, en la mía, vengamos al Señor. Entremos, dice, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Que no permitamos que la raíz de envidia, de amargura, traiga consecuencias tan terribles como estar poseído. Eso le pasó. Muy triste. Eso le pasó a un ungido del Señor. Y sabemos que la única forma que él tenía sosiego es cuando David tocaba el arpa y esas alabanzas llegaban, entonces él podía descansar. Pero estaba tan cegado por ese odio que quería matar la simiente, que era de donde iba a venir Jesucristo, que tan cegado por el enemigo que él, sabiendo que David cuando él cantaba traía paz a su vida, él se enojó, se odió a David. Sabía quién era porque en sus momentos de lucidez reconocía que él era el Hijo de Dios, reconocía que él era, a él le llamaba mi hijo, pero sabía que era ungido de Dios. Sabía que iba a ser el rey, pero sin embargo, tantos años perdió persiguiéndolo, lleno de odio, de rencor. Te aseguro que si él se haya arrepentido y haya hecho un cambio en su vida, que Jehová haya tenido misericordia de su vida. No caigamos en lo mismo, y que esa raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Bueno, voy a seguir para que terminemos el 24. Hay mucho que avanzar, pero vamos a leer el 24. Si tienes tu Biblia, primera de Samuel 24, y vamos a leer unos versículos y vamos a continuar. Cuando Saúl volvió
de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones. Fíjate dónde se metió Saúl, en el mismo lugar donde estaba escondido David. Él estaba en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día te dijo Jehová, el día te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? Pregunta David a Saúl: He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida y quieres quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero en mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quien persigues? ¿A un perro muerto? Así se decía David. ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defiende de tu mano. Y después la historia dice que cuando David dice estas palabras, el rey Saúl pues le grita y le dice: hijo mío, y reconoce que él no lo mató, que no le hirió. Entonces después hay un proceso donde él ya decide no seguir a David, pero tantos años que perdió. Pero lo que vamos aquí, que David, a pesar de que Saúl quería matarlo, que quería atentar con su vida, él dice: yo no pondré mano en el ungido de Jehová. Y te voy a decir, muchas veces nosotros ponemos manos en los ungidos de Jehová y no nos damos cuenta. No tenemos ese temor, no pensamos, hablamos mal de ellos. Y te voy a decir, puede ser que una hermana de tu iglesia, de mi iglesia, tu misma familia, puede ser tu pastor, tu pastora, y hablamos contra ellos, hablamos mal, o escuchamos voces y nos ponemos: sí, está bien, en vez de hacer lo que David hizo y dijo. No, les dijo a sus hombres: no.
y les paró el alto y les dijo, ustedes tampoco pondrán la mano en el ungido de Jehová. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Estamos defendiendo a las personas que amamos cuando hablan mal de ella? ¿A nuestros pastores? ¿A los que sabemos que son ungidos de Jehová? O sea, David reconoció, dijo, líbreme Dios, líbreme Jehová Dios de poner mi mano sobre el ungido. Él sabía que a pesar de lo que Saúl había hecho, Jehová lo escogió y lo ungió. Y por lo tanto, él no iba a lastimar a David, porque Jehová lo había escogido. Es para pensar ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos nosotros profiriendo, hablando palabra contra los ungidos de Jehová? Te voy a decir, la palabra de Dios aplica, sigue aplicando, no deja de ser. Siempre es constante, es precisa y no es cambiable ni variable. Y tenemos que ponernos a pensar, muchas veces traemos maldición a nuestras vidas porque proferimos palabra contra una persona que es ungida de Jehová. ¿Qué dijo él? Sea Jehová el que juzgue, dijo David, sea Jehová el que juzgue. La palabra de Dios te dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que midieres serás medido. Y muchas veces no nos detenemos a pensar que somos tan duros, y también la palabra de Dios dice que si una persona, un amado, un hermano cae, que tú lo levantes con amor y le des la mano y lo ayudes. Que no, o sea, y muchas veces los pisoteamos, empezamos a hablar, a maquinar cosas sin saber qué es lo que está pasando. Sigue siendo un ungido de Jehová. Si él tiene un don o le ha servido, sigue siendo un ungido. Mejor ora por él, bendícele, porque no sabemos cuál es la situación que lo ha llevado a que, ¿verdad?, que pase en su vida lo que está pasando. Yo te voy a decir una verdad, yo sé lo que le pasó a Saúl, pero siempre me conmovió saber, ¿verdad?, que era atormentado por un espíritu. Me conmovió su muerte, la forma que muere, lo vas a ver más adelante. Y dijo, oh, Señor, líbranos, ¿verdad?, de que perezcamos de esa manera. Otra cosa, ¿verdad?, acuérdate que Jehová es el que pelea por ti y es el juez justo, el que te hará justicia. Aprendamos a no juzgar a los demás duramente. Te voy a decir una cosa, es más tremendo ser juzgado por el hombre que ser juzgado por Dios. Dios es justo y cuando Él te mira, te juzga con justicia y tiene misericordia, y el hombre no. Aún nosotros que vamos y vivimos, ¿verdad?, la palabra de Dios, hemos cometido esos errores. Es tiempo de que meditemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, cómo estamos siendo obedientes, estamos juzgando duramente. Hay raíces de amargura en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay? El Señor es bueno y nos ama. Te voy a decir, en 1 Samuel 15:22 nos dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y esto me tocó, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y te dice, mira, hay tantos capítulos, me quedé en Oseas, también te dice 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y después está en Mateo 12:7, en Marcos 12:13, en Hebreos 10:1-18. Ya vamos a terminar. Hay mucho, ¿verdad? Pero no puedo alcanzar de abarcar, ¿verdad? Pero por último, ponte a pensar y a meditar. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Acuérdate que Jehová es el valiente, el poderoso. Dice que Él adiestra tus manos para la batalla y los dedos
para la guerra. También dice que Él peleará por vosotros. ¿Confías? Al segundo, ¿confías en el Señor? ¿En realidad confías que Él peleará por ti? Y en vez de que pelee por ti, tú sigues peleando y caemos en el mismo hoyo. Ya vamos a terminar. Obedezcamos, porque es mejor que sacrificio. Y te aseguro que el Señor te dará la victoria en todas las áreas de tu vida. Él peleará tu batalla. Él peleará mi batalla. Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiamos porque Él ha vencido el mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo si no es nuestra fe en el Hijo de Dios? Medita, que seas grandemente bendecido. Oro para que el Señor abra tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, así como los míos. Él nos ama, Él te ama. Y Él es un Dios de amor y gran misericordia, y Él quiere obediencia, que pongamos atención, que es mejor que cualquier sacrificio. Que tengas una muy bendecida noche, que Jehová hable a tu vida de una manera especial esta noche. En el nombre de Jesús, los saludamos de vida y fortaleza, sean grandemente bendecidos. Nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana.